¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aulus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aulus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aulus desde Santa Clara del Mar para todo el país, para toda la Argentina. Bueno, antes de empezar hoy el programa, que tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la cábala y toda esa ciencia oculta, con un invitado desde Gualeguaychú, vamos a agradecer por los dos premios en realidad que venimos recibiendo este año y por ahí no hemos hablado. El premio Faros de Oro de la ciudad de Mar del Plata, un premio nacional para todo lo que es radiodifusión. En primer grado, el primero que lo hemos recibido hace unos meses. Y el segundo premio, que es por un programa de streaming, por este programa del Ojo de Aulus, recibido hace unos días. Así que nos queda más que agradecer a la familia Otterman, que es la que organiza todo el Faro de Oro a nivel nacional. Participamos de un evento, por supuesto, para la entrega de este premio. Agradecer también a los dueños de la radio que nos han apoyado con esta iniciativa, con este programa durante el 2025 y 2026. A Adrián, a Pablo, a Emilio, que nos han apoyado muchísimo. Y a todos los que han participado en las entrevistas que hemos realizado desde diferentes partes del país, y a nuestros compañeros acá de la ciudad cercana de Mar del Plata, que lo hemos tenido en forma presencial. Son un montón, por eso no quería tomarme mucho tiempo de nombrarlos, pero bueno, le agradecemos a todos y a toda la audiencia que nos ha seguido y ha compartido este programa en diferentes redes sociales. Recordemos que pueden entrar a la página de Búnker, de la Radio Búnker, nos buscan Radio Búnker, Santa Clara del Mar, y aparece la página y pueden encontrar todos los datos, fotos, videos sobre el evento y diferentes programas que emite la radio. Así que bueno, agradecemos muchísimo a todos los que han colaborado y colaboran con este programa, a Gonzalo, que hoy en día nos está operando hace unos meses, y a Sebastián, que fue uno de nuestros operadores al principio del programa el año pasado. Así que todas esas personas son parte de ese premio que han, digamos, contribuido en forma directa o indirecta a la organización de este programa. Nosotros tratamos a través de este programa del Ojo de Aulus de no ser muy subjetivo, muy delirante en el contenido. Trato de darle un contenido muy serio, muy científico, muy profesional. No es un programa que nos sentamos y lo armamos en el aire. Tiene una producción previa, un estudio, un análisis. A veces lleva semanas, depende el tema que se trate. Se estudia, a pesar que tenemos muchos años en esto, siempre le damos diferentes niveles de profundidad y lo adaptamos a lo que es el streaming en vivo y a un nivel de comprensión básico para que la gente lo pueda entender, ya que estos conocimientos son muy, muy profundos, como el tema de hoy, que vamos a hablar del conocimiento de la cábala, que en realidad no tiene un origen, ni siquiera existe un libro de cábala, pero hoy todo el mundo habla de cábala, y eso es lo que pasa, se pierde, digamos, la esencia del conocimiento, porque se va como contaminando, e incluso se va generando hasta un medio económico a través del conocimiento en sí. Entonces nosotros a través del programa tratamos que esto no sea así, que sea en forma más abierta, más profunda. Le dejamos los hilos para que ustedes vayan investigando y que sea gratuito el acceso a este conocimiento, y no lo veamos como un medio de ganancia económica, sino que el conocimiento es libre, porque siempre fue libre. Ningún maestro, ni Buda, ni Jesús, ni Krishnamurti
ni Blavatsky, ni nadie ha cobrado, ha generado una empresa de esto, pero sí el ser humano común y corriente lo ha utilizado muchísimo. Así que bueno, ese es el fin del programa, así que agradecemos infinitamente a todos y bueno, valoramos que nos hayan dado un reconocimiento por el esfuerzo que viene haciendo mucha gente detrás de lo que es el ojo de Horus, ¿eh? Así que bueno, hoy vamos a iniciar este programa con, cuando me digas, vamos a pasar el video del premio que me olvidé y unas imágenes del evento. Streaming para el ojo de Horus. Fuerte el aplauso para este premio Faro de Oro, el ojo de Horus. Muy bien, allí se acerca a recibirlo entonces. Bueno, buenas noches. Esto con un gran amigo Eduardo. Hace el año pasado comenzamos en Santa Clara un programa apoyado por la Radio Búnker de Santa Clara. Ya llevamos casi un año en vivo, todos los viernes a 21 horas, haciendo temas de mística y ciencia, dándole un conocimiento más trascendental a la gente, más allá de los límites del conocimiento oficial. Y bueno, gracias a Eduardo, del apoyo de él y de mucha gente que nos acompaña, estamos semanalmente en vivo por streaming. Bueno, agradecemos el premio Faro de Oro, la organización, felicitarlos a todos los que están presentes también por el aporte que brindan a la sociedad. Desde nuestro humilde aporte es difundir el conocimiento místico hacia un despertar de la conciencia. Hagamos conciencia. Muchas gracias. Bueno, ahí veíamos a Eduardo y a mi persona en el evento y como decía Eduardo, el fin es dar a conocer el conocimiento místico, pero con un fundamento científico, ya que el misticismo en realidad trasciende a la ciencia y como vamos a ver en este programa hoy, lo vamos a entender con mayor claridad. Ahí estaba Eduardo Jara, que fue uno de los que apoyó este programa desde el principio y nos acompañó en un montón de programas, diferentes imágenes que han circulado por la internet. Bueno, pueden entrar al Faro de Oro y ver las imágenes, etcétera. Hay un montón de videos por ahí en las redes, pero de nuevo agradecemos el apoyo que nos han dado a todos. Bueno, gracias Gonzalo igual por acompañarnos. Por supuesto, Gonzalo es parte de esa iniciativa del programa. Sabés que tenemos conectado hoy a Jonathan desde de Gualeguaychú. ¿Está en línea? Avísame. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar de la cábala. La cábala no tiene un origen, no existe un libro sobre cábala. Cualquiera que le diga esto te está mintiendo. Porque la cábala es un conocimiento trascendente que trasciende la ciencia oficial, la medicina, la ciencia atómica. Hay un conocimiento que dio origen a todo, un mapa cósmico, y eso está escrito, ha sido transmitido a través del Zohar, por ejemplo, que son papiros, libros, recopilaciones se han hecho a través de la historia y que hoy después fueron saliendo a la luz. Pero en esos libros, como el Zohar, está escrito toda la estructura del cosmos, del universo, en cefiras, en un mapa, que lo llaman el árbol ceferótico. Y esas 10 cefiras están unidas por puntos, por rectas, por líneas. Esas líneas son 22, que tienen que ver con las cartas del tarot. Y bueno, y así existe un mapa, pero este libro contiene grandes secretos entregados por grandes sabios de la humanidad que se fueron perdiendo. Y el hombre fue contaminando. Entonces vamos a empezar a indagar un poco más, desde lo sencillo, a explicarles qué es la cábala realmente, que no es adivinar, no es conocer cuestiones religiosas, sino tienen que ver con algo más trascendente, que es el origen de la conciencia del ser y lo que hemos perdido como humanidad. Está en línea Jonathan. Hola, sí. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa.
Gracias, igualmente. Hoy nos trajiste un tema muy interesante que es la cábala. Exactamente. Sí, es un tema muy interesante porque nosotros siempre hablamos de cábala y por ahí tenemos un concepto que no es igual a lo que los antiguos cabalistas, valga la redundancia, estudiaron, investigaron sobre lo que es la cábala. Bien. Es antiquísimo, podemos decir, porque... Sí, en realidad no tiene un origen real, es claro, no sabemos exactamente dónde está originado esto, como esta serie de enseñanzas que se denominan cábala. Se lo asocia al judaísmo, pero en realidad, bueno, por ahí por el libro Zohar, pero en el siglo, que aparece en el siglo, creo que el 14, en el año 1400 y pico aparece siglo 13, si no me equivoco. Sí, 11 al 13. Del 11 al 13 aparece el libro, pero en realidad habla de un conocimiento que se recibió en el siglo II, que fue transmitido verbalmente, que después se llevó al papel. Pero el origen sí de la cábala se lo asocia a los judíos, pero no tiene nada que ver con el judaísmo en sí. En sí es una filosofía originada en Mesopotamia. Cree que todo ese conocimiento, como bien dijiste, se fue transmitiendo vamos a decir, de forma verbal y, bueno, obviamente también escrito en algunos libros, en algunos pergaminos, en algunos lugares, en rollos, sería en tablillas, en lo que es Mesopotamia, y se fue transmitiendo en diferentes lugares y, bueno, se puede rastrear en algunas tribus, como puede ser en lugares como Sumeria, o puede ser también partes de lo que es el pueblo hebreo, parte de algunos pueblos gnósticos también, partes de pueblos babilónicos que vivieron en la zona, vamos a decir. Toda esa zona estuvo pasándose este conocimiento, esta sabiduría en una forma que lo estudiaban y lo practicaban y lo vivían conscientemente para poder estudiar lo que hoy nos llega a nosotros. La cábala que nos llega a nosotros es la parte hebrea. Claro. Tiene mucha relación con la parte hebrea, con la parte de los rabinos, de todo el estudio que hacen ya esta parte, este pueblo hebreo, para poder, podemos decirlo así, como comprender la ubicación que nosotros tenemos en el universo. Mira, bueno, si querés podemos empezar con las imágenes. Claro. Bueno, ¿querés pasemos a la siguiente imagen, a la segunda? A la segunda, sí. Bueno, segunda. ¿Qué es la cábala, el Zohar, que hablábamos recién? Exactamente. La cábala, como dice ahí, es un vocablo que significa recibir. Entonces es algo que es una emanación. Nosotros siempre, si investigamos mucho de lo que es, o sea, nos adentramos, leemos el Zohar, vamos a ver que siempre es emanaciones, que el universo se va plasmando, se va, podemos decir, desdoblando, se va emanando, como dice la palabra, de dimensiones superiores a dimensiones cada vez más inferiores y más bajas dentro de el universo. Entonces, lo podemos ver como dimensiones, lo podemos ver como planos, lo podemos ver como si fuera un edificio de muchos pisos, y que en la parte superior es la parte más elevada, la parte más espiritual, y en la parte inferior es la parte más material, más densa y la más, podemos decir, concreta, sólida para nuestra concepción de las ideas y de los conceptos. Sí, es como cuando se condensa el vapor, se forma el hielo y va pasando por diferentes estadios. Primero es líquido, vapor, líquido, después se forma lo sólido. Así pasa con la energía consciente de la conciencia, o lo que ellos llamaban el Ain, el principio eterno. De ahí surgía todo hasta llegar a la materia, y ahí formaban este mapa. Ellos marcaron que existe un mapa, una estructura cósmica. Existe algo que es perfecto, podemos decir, que no es así inventado, podemos decir, al azar, sino que tiene toda una simbología que nos da a entender que es muy preciso. O sea, la cábala siempre se la asocia con la matemática, se la asocia con la lógica, se la asocia con todo lo que es esas ciencias que son exactas, podemos decir. Entonces,
este plano realizado por esta filosofía, por esta cultura, nos habla de que todo en el universo ocupa un lugar específico y un lugar bien detallado, podemos decir, y que así como vimos que desde la parte superior, la parte más espiritual, eso significa que tiene más energía y que hay menos materia, podemos decir. Y en la parte inferior hay más materia y menos energía, en comparación a esos diferentes grados, podemos decir, de esa densidad o de esa materialidad que existe en el universo. Claro, es la confusión que tienen las religiones, viste que la religión no sabe lo que es el alma, la conciencia, el espíritu, el ser. Mezclan todo, piensan que todo es lo mismo y en realidad ellos no, ellos determinan que en ciertos espacios está el ser, otra cosa es el espíritu, otra cosa es la conciencia, la parte emocional, la parte psíquica y la materia, que es el cuerpo físico. O sea, ellos determinan con claridad y precisión dónde habita eso y cómo está interconectado. Exactamente. Y eso lo podemos mezclar, podemos decir, o verlo también desde el punto de vista de las dimensiones. Entonces, si nosotros vemos que cada uno de esos aspectos o atributos de la manifestación de la creación tiene un lugar específico, eso también nos ayuda a entender el punto en que nosotros nos encontramos. Claro, lo que siempre planteo, ¿dónde está el pensamiento? O sea, como esencia, ¿dónde están las emociones como esencia? No son cuestiones químicas. Lo químico es efecto, pero la causa, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es como sustancia? Eso tiene un lugar específico y existe. Que nosotros no lo podemos ver, que la ciencia oficial los desconozca, bueno, pero ellos ya lo sabían. Ellos ya conocían todo eso. Todas estas culturas, claro, dan su tremendo conocimiento, adelanto espiritual y diferentes técnicas para conocer esas realidades, pudieron plasmar esto y decir, en tal determinada región existe el pensamiento, en tal determinada región están las emociones, en tal determinada región está esta parte tridimensional, acá el mundo físico. Entonces, y esas son las famosas cefiras, ese árbol que existe, que diseñaron, digamos, que hicieron. Exacto. Bueno, y ahí, acá en la misma imagen vemos que está el Zohar. Y bueno, como bien hablamos al principio, bueno, el Zohar es que acá dice del siglo XI al siglo XII, pero bueno, fue un manuscrito, o sea, es supremo. ¿Por qué? Porque ahí alguien se dedicó a recopilar y contener en un solo libro todas las enseñanzas que habían estado como dispersas. El recopilador fue el Moshe Ben Sen Tov, que dice de León, pero bueno, se dice que nació en León, España, y también en Guadalajara, España, pero él se dedicaba a reunirse con otros cabalistas, estudiosos de la cábala, para poder, formar a fines del siglo XIII, aproximadamente, lo que fue el libro del Zohar. Y ahí en el libro del Zohar sale esta imagen que está en pantalla ahora, que es el árbol de la vida. El árbol seferótico. Bueno, en la siguiente imagen podemos avanzar si querés. Bueno. Ahí se ve con mayor claridad el árbol. Claro, vemos con más detalle ese árbol, que bueno, que es el fundamento de, acá como dice, los 33 caminos de la sabiduría. Sí, que es el número maestro. Claro. El número surge de acá, el 33, para aquellos buscadores del conocimiento, surge de acá. Después nosotros le damos otras referencias, pero de acá surge el número de la cábala. Claro. Todo, o sea, cuando nosotros hablamos de cábala, siempre hablamos de números. O sea, una cábala dice, bueno, es porque tiene, no sé, le gusta un número y le gusta buscar su significado, le gusta encontrar, y se lo encuentra, o lo ve seguidamente, no sé, mira el teléfono y ve un número que constantemente se le repite. Eso es parte de la cábala, pero es parte de ese simbolismo que existe detrás de ese número. Sí. Hoy se desprendió de la cábala como una parte más inferior que la numerología, pero es la parte más inferior, digamos, de todo este conocimiento, que es más amplio, es complejo. Y ahí surge, acá está el número 3, la ley del 3, la ley del 7, que ordena la creación. Todo está acá metido. El número 10, que tiene que ver con los 10 mandamientos, todo está acá.
desde acá después se desprende y bueno, se surgen diferentes filosofías, pero la esencia es esto. Claro, nosotros si vemos acá estos 10 esferas, estos 10 círculos que se ven ahí, son los 10 sefirot. Y esos 10 sefirot son como el lugar o el plano que se le da a la creación, podemos decir, y que refleja lo que es, podemos decir, la divinidad. Para este tipo de filosofía, que es la Cábala, es mirar esos 10 círculos conectados por esos 22 senderos, esas 22 líneas, es mirar a Dios, en cierta manera. ¿Por qué? Porque es la misma creación. Sí, es la estructura celestial de todo lo que existe. O sea, el universo es esto. Así se compone el universo. 10 dimensiones y con 22 senderos o procesos que el hombre tiene que conseguir transitar para ir conociendo esas dimensiones. Claro, ahí dice 22 senderos, líneas conectadas que vinculan las esferas y corresponden a las 33 letras del alfabeto sagrado hebreo. Entonces, si nosotros vemos, hay 10 esferas, que son los 10 círculos, más las 22 líneas que conectan a los senderos, y uno si suma, ahí nos daría 32. Entonces, si vemos que en el medio, en la parte superior, hay 3, y abajo de esos 3 hay un círculo como que está medio oculto. Oculto, ahí como tapado, como a medio hacer. Y esa sería la esfera de Dat, que es el conocimiento esotérico oculto. Por eso dice 10 más 22 más 1, que da 33. Porque si nosotros contamos ahí, hay 11 esferas en realidad, pero son las 10, o sea, tomadas como más estrictamente son 10. Y está esa esfera que es oculta, que vamos a ver ahora. Sí, ahora como que vamos a empezar a desarmar un poquito todo esto. Lo que conoce lo religioso tradicional de todo esto es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son las 3 esferas superiores, que es lo que quedó en la tradición. Y los 7 ángeles del Apocalipsis, de la Cábala, Samael, Zachariel, Uriel, todos esos, los 7 ángeles que son las esferas inferiores. Esto tiene relación directamente con eso. O sea. Exacto. Que simple, vamos a decir, a explicarlo de esa forma. Sí, sí. Es lo que le queda como cáscara a la sociedad, digamos, la gente que no tiene un conocimiento muy esotérico, sino es muy exotérico, muy superficial, son los conceptos que maneja la religión tradicional, las creencias. Es lo que queda de todo este conocimiento más profundo. Claro, y uno puede investigar y cada vez esto se va siendo más sencillo de poder entenderlo. ¿Por qué? Porque se aplica en la vida. Todos estos aspectos que es en uno. Uno ve este mapa, este árbol, que es sumamente raro, pero son diferentes aspectos que son de toda nuestra vida, de todo el tiempo que están en este momento. Sí, se están procesando porque se procesa la emoción, la conciencia, el cuerpo físico, todo se está procesando y cada estado psicológico tiene que ver con este árbol. Eso. Exacto. Si podemos ir a la otra parte. La siguiente imagen, tenemos 3 columnas. Exacto. Dice 3 pilares que son, o sea, si vemos el árbol anterior, podemos ver que se conectan entre sí y que hay 3 columnas. Claro, las laterales y en el centro. De mano, o sea, desde esos círculos, a través de esos senderos, se conectan a través de estas columnas. Entonces tenemos el pilar de la derecha, que es la misericordia, que tiene que ver con la gracia, que tiene que ver con Chesed, que es el principio, podemos decir, masculino, activo, en que es expansivo, es siempre hacia adelante, podemos decir, que tiene que ver con ese aspecto que representa al hombre, en cierta manera. Y también, bueno, obviamente que representa la sabiduría, representa el conocimiento objetivo, ese conocimiento que es propio y no es adquirido. Y en la fuerza bruta de la creación, el impulso incondicional de dar y compartir sin límite. Ese es el pilar derecho de este árbol. Después tenemos el pilar izquierdo, que es la severidad, el juicio, que tiene que ver con Geburá,
que es el principio femenino, que es pasivo, y es restrictivo, o sea que es como hacia adentro. Representa la forma, actúa como resistencia en un circuito, conteniendo la energía expansiva para que no se destruya, el rigor de la ley. Entonces tenemos los dos aspectos, esos dos pilares, y por el medio tenemos la columna central que daría el equilibrio, daría lo que en hebreo antiguo sería el Tiferet, que significa belleza, significa ese equilibrio que debe haber en este árbol. Porque si no vemos Tiferet, está en el centro. Arriba está Dat, que es ese sefirote oculto, y en el centro de este árbol está Tiferet, y es el eje de la conciencia, o sea que Tiferet es como la parte más importante, podemos decir, en una persona. Sí, es el sefiro que está en el medio, en el centro. Tiferet. Exacto. Como que está en el medio y es muy importante, porque bueno, tiene que algunos aspectos que se relacionan con la persona, y vamos a ver específicamente en las otras imágenes. El árbol en sí lo que explica de forma sencilla son virtudes, cualidades de la conciencia de la creación. Esas columnas son como procesos de equilibrio de la conciencia, o cualidades que debería desarrollar la conciencia del hombre para ir despertando a esos niveles de elevados espirituales. Son las sefiras. O sea, un Jesús, para que se entienda, un Jesús, un Buda, es consciente de esos niveles de conciencia. Nosotros estamos como encapsulados en la última sefira, en el inferior, y no salimos de esa cápsula. Bueno, sí, en la siguiente imagen vemos las dimensiones, como los niveles de los triángulos. Claro, los triángulos y los niveles de este árbol, porque vemos, ahí se ve este árbol y que está dividido en diferentes como regiones, vamos a decir así, porque bueno, tenemos ahí Asiluz, que es el mundo arquetípico, es la emanación, es la primera emanación que viene desde a la creación, el primer punto. Sí, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el triángulo superior. Exacto, es la chispa inicial, como dice acá, la voluntad pura e inseparable de lo divino, el reino del pensamiento sin forma, porque es las tres fuerzas primarias que existen de la creación. Sí, son los principios que crean todo, por eso surgen tres colores primarios, surge la ley del tres, bueno, en todas las culturas, Brahma, Vishnu, Shiva, Odín, Vinay. Y si nosotros vemos acá estos tres, se desdoblan a sí mismas en el segundo punto, que es Briah, que es el mundo creativo. Y ahí empieza otro, como una desdoblación, es como que se vuelven a crear y dan comienzo a una separación de ideas, como dice acá, abstractas, y toma la primera forma de la conciencia y la potencialidad. Sí, digamos, la sustancia primordial de vida, que llamémosla Dios, se va condensando y va formando eso que llamamos conciencia, en ese nivel inferior del triángulo, que ahora lo vamos a ver en la siguiente placa por ahí. Claro. Y bueno, después tenemos Yetzirah, que es el tercero, el mundo formativo, y ahí ya es cada vez más denso, y es el diseño técnico desarrollado de las fuerzas emocionales. Y de matices astrológicos que moldean los eventos futuros. Claro, en ese nivel están lo que siempre planteo yo, que son nuestras emociones, nuestra mente, nuestros sentimientos, está todo ahí que no lo vemos, pero está conectado al cuerpo físico. Y el último, que sería Asia, que es el mundo material, la acción, el universo físico denso. La materia, lo que vemos, parte de lo que vemos, porque el 95% es energía oscura, así que vemos el 5% de lo que existe. Exacto, es lo que llegamos a percibir de esta realidad acá, es ese cuarto punto que es una fracción de todo eso, sí. Bueno, en la siguiente imagen se ve con mayor claridad a lo que se está refiriendo Jonathan, que ahí están los triángulos, ¿no? Los tres principios que se van desdoblando, digamos, como duplicando, pero se va condensando la energía. Exactamente, ahí como que está más explicado porque tiene los nombres cabalísticos, que es Keter, Chokmah y Binah, en la primer triángulo, digamos, divino. Ahí, bueno, se dice logoico también porque tiene que ver con que esos tres aspectos son del logos. El logos significa creación, significa un atributo espiritual. Entonces el espíritu supremo, como dice ahí,
la Trinidad creadora, perfecta, atemporal e inefable. Es la que, sin esos tres aspectos, esas tres funciones de este árbol, no existiría nada de lo demás. Sí, todo está sustentado en eso. Por eso el triángulo siempre fue sagrado y la Trinidad siempre fue lo más sagrado en cualquier religión. Exacto. O sea, ni siquiera tendríamos luz, porque necesitamos un polo positivo, un negativo y una tierra también. O sea, son tres principios que están latentes. Todo el átomo tiene tres elementos que lo componen: neutrón, electrón y neutrón, electrón y protón. O sea, necesitan esas tres fuerzas para que exista, si no, no existencia de la premateria. El átomo es algo premateria. Diga, estaría en el último último triángulo, digamos, para darle origen a la materia. Está en esos niveles, digamos, para que se entienda más o menos. Y hasta en eso, hasta en el mismo átomo están estas tres fuerzas. Sí, no hay, uno no quiere desplayarse más, muchos, pero un día quiero hacer un programa del triángulo, lo estoy armando, pero es infinito, o sea, todo está compuesto por triángulos, por esos tres principios. No existe ni hasta la célula. Nada existe en base a eso, que no compone a las tres fuerzas. Exacto, porque todo salió de ahí, entonces todo vuelve. Todo se sintetiza ahí. Exacto. Y bueno, entonces después tenemos ahí, como dice, un abismo superior, que es el que divide al segundo triángulo. El segundo triángulo tiene que ver con la parte ética y por eso del alma. Porque la parte ética, lo que le da a la persona es eso que le da esa, podemos decir, esa conciencia de discernir lo bueno y lo malo que le pasa en la vida. Bueno, y acá está Chesed, Geburah y Tiferet. Por eso hace un ratito decíamos que Tiferet está en el centro, que tiene que ver con el alma humana, que es la voluntad, en cierta manera. Lo que nosotros tenemos de voluntad en nosotros, poca o mucha, la que ejercemos durante, no sé, tenemos voluntad para levantarnos, ir al trabajo, tenemos voluntad para, no sé, hacer una meditación, tenemos voluntad para hacer algo, es la cualidad que tiene Tiferet. Y después, bueno, tiene el alma divina, que sería Geburah, y que ahí tiene otros aspectos que se desdoblan de esta primer triada. Y Chesed, que sería nuestro ser, nuestro íntimo, sería nuestro padre interior, de esa, cuando nosotros hablamos de la conciencia, hablamos de dónde está el espíritu nuestro, ahí sería Chesed, en esa segunda triada. Sí, ahí emana el espíritu, la conciencia, la voluntad, después viene el pensamiento, la emoción, hasta que llega al cuerpo material. Así como que esa energía cósmica se va condensando y nos forma. Por eso nosotros no somos materia, nada más estamos compuestos por muchas capas. En este momento somos muchas capas. Yo tengo varios cuerpos en este momento, Jonathan tiene varios cuerpos que están conectados, lo que pasa es que no los podemos ver con los ojos físicos. Y acá está muy bueno acá en la imagen porque dice el mundo material caído, porque acá tenemos esos cuatro que justamente estabas hablando, que es Hod, Netzah y Yesod, y bueno, y Malkut abajo de todo, pero esa triada es Hod, Netzah y Yesod, que es el triángulo mágico. En ese triángulo mágico, ¿por qué? Porque o sea, uno se vuelve o mecánico o deja de salir de la mecanicidad. ¿Por qué? Porque ahí está la mente, las emociones y también los instintos que corresponden a Yesod. Sí, lo que hicimos nosotros según el libro Zohar, que es lo que explica inverso a las creencias bíblicas, es que Dios no echó al hombre del Edén, explica, sino que el hombre se contaminó con el ego y se alejó de ese estado virtuoso que sería el Edén, o en términos religiosos. Pero el Edén son los triángulos superiores, en este caso, son estados de conciencia tan superior y nosotros quedamos atrapados en las esferas inferiores y contaminadas por el ego. Es lo que está explicando. O sea que el Zohar dice que en realidad el hombre se alejó por propia voluntad, nadie lo echó del Edén y tiene que volver. Y el proceso de retorno es este mapa que los iniciados dejaron, el conocimiento místico dejó. Cómo volver por esos senderos a integrarse. Bueno, si pues seguimos a la siguiente imagen. Pasamos a la siguiente.
Bueno, ahí vemos un poco más detallado el triángulo divino, que bueno, tiene el potencial, dice puro, porque es la pureza de esas tres fuerzas. Se dice que antes de que existiera este árbol, esas tres fuerzas estaban separadas, porque estaban como divididas, estaban inactivas, vamos a decirlo así. Y es en un momento determinado, hicieron contacto, se unieron y empezó lo que es la creación. Nosotros si vemos todo este árbol es el rayo de la creación o la desdoblación de lo que es las diferentes materias, energías a través de el mismo universo, formando el cosmos. Entonces, el Keter, el Chokmah y Binah es lo mismo de decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que esas tres fuerzas primarias, esos tres aspectos principales que son los que ayudan, o podemos decir, y están presentes siempre que hay una creación, en cualquier aspecto, desde nuestra vida diaria, en una planta, en un animal, en un planeta, en un sistema solar, en el mismo universo, esas tres fuerzas siempre están presentes. Sí, para tener un hijo, una fuerza masculina, femenina y una fuerza que los une para surge la tercera fuerza. O sea, todos se necesitan un polo positivo, negativo y uno neutro. Si no, no hay creación, no se puede crear nada. Claro, y bueno, cada uno como tiene un atributo, por ejemplo, el Keter, que es el padre, que tiene que ver con la corona, que bueno, tiene una relación en nosotros también física, un lugar físico que sería la pineal en nosotros. Y bueno, y así, por ejemplo, también Chokmah, que es el segundo, que tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con el Cristo, tiene que ver con los aspectos de la luz, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con toda la comprensión que nosotros tenemos que hacer de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Sí, así como existe una anatomía orgánica, que tenemos el corazón, los pulmones, el hígado, y tenemos un mapa de cómo funciona el cuerpo, las arterias, los vasos, el sistema nervioso, cómo se conecta, esto es un mapa de la conciencia, de todo lo que nos constituye internamente. Entonces existe, como dice Jonathan, aspectos de nuestra psicología, nuestra parte superior, nuestra conciencia, diseminada en nuestro interior. Y esta es, digamos, la estructura interna, la anatomía oculta, ultrafisiología, como lo quieran llamar, de la conciencia. Y acá si lo vemos a las tres están relacionadas con el cerebro, porque ¿qué tiene relación con la glándula pineal? El Chokmah tiene relación con el hemisferio derecho del cerebro y Binah con el hemisferio izquierdo. Entonces, en nosotros para pensar, para estar ahora hablando, para estar los que nos están escuchando, están esas tres fuerzas en nosotros, ahora. Sí, sí. Esto es tan profundo que ni siquiera la ciencia oficial lo entiende. Pero todos estos tres principios están diseminados en todo lo que existe. No hay nada que exista sin estos tres principios. Así es. No puede haber nada, ni siquiera la luz. Seguimos en la siguiente imagen. Bueno, y ahí está más detallado lo que es el triángulo ético, que es la balanza del alma, como dice acá. Y bueno, tenemos por el lado derecho a Chesed, que si nosotros vemos el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Keter, Chokmah, Binah, el Keter no es ni femenino ni masculino, se dice que es andrógino, que no es, y se desdobla a sí mismo en Chokmah, que es masculino, y Binah, que es femenino. Lo mismo pasa acá en este triángulo ético. Chesed no es ni femenino ni masculino, y después se desdobla en Tiferet, que es masculino, y Geburah, que es femenino. Entonces, como esa triada se va bajando de dimensión en dimensión y de regiones de lo que es el universo, se va complementando, por más. Entonces tenemos también a Chesed, esa palabra que está en hebreo significa compasión, misericordia, y bueno, como dice ahí, voluntad de compartir incondicionalmente, el íntimo de cada persona, es el ser de cada persona, en cierta manera. Sí, el íntimo es un término más usado y más conocido.
pero bueno, son diferentes términos que usamos para las esfiras. Exacto, que para ser más simple, va a ser es el íntimo de cada persona, que es la parte más espiritual que tiene cada uno de nosotros. Después tenemos Tiferet, que bueno, que simboliza belleza, esplendor, esa palabra en hebreo, y bueno, es el centro de gravedad del alma. Por eso está en el medio, y por eso hacíamos tanto hincapié en Tiferet, que es el alma humana, es el alma y que en nosotros nos da lo que es la voluntad. Entonces, después tenemos acá a Geburah, que es el rigor y fuerza, y que significa o sintetiza la justicia, el heroísmo y la severidad de la ley. Entonces, esos tres aspectos sería este triángulo ético, y que sería la balanza, como dice el título, del alma, porque si estos tres aspectos nos rigen a nosotros en nuestra vida, nos dan una rectitud, podríamos decir, en esos aspectos, por ejemplo, de rigor, de fuerza, de compasión, de esplendor, de lo que es esos aspectos del alma. Sí, lo que generalmente como humanidad no tenemos. Por eso nos desconectamos de estas sefiras superiores. Claro, entonces cuanto más nos conectamos con estas sefiras o regiones que están ahora en nuestro interior, mejor vamos a tener esos aspectos del alma, más relación con el alma, más relación con el espíritu, más relación con todo eso que se dice, ahora tanto se habla de la espiritualidad. Sí, son como lámparas apagadas que tenemos dentro de nuestro interior que no, bueno, hay que buscar la forma de encenderla. Eso es lo que nos está ocurriendo. En la siguiente imagen, si querés continuar. Sí. El otro triángulo, el último, el de abajo sería... Claro, sería el triángulo mágico, que bueno, ahí serían donde lo que más conocemos nosotros, porque nosotros tenemos, bueno, Netzah, que al lado derecho, que significa esa palabra victoria, y que es la mente, nuestra mente, con todas sus contradicciones, con sus con todas las ideas, conceptos, preconceptos, opiniones. Como algo sustancia real, como un mundo mental que existe. Que está ahí. Esa región es un aspecto del universo y que es la mente. Es como decir, nosotros, ¿cómo sabemos dónde están los pensamientos? Es esa región, de dónde viene, está conectada a la materia. Claro. Bueno, ahí dice la esfera de las emociones también, porque tiene que ver con el sentimiento, de la fuerza activa aplicada y asociada a la pierna derecha en la humana persona. Bueno, después tenemos a Hod, que es la parte emocional de la persona. Sí, Hod, la palabra significa majestad. Tiene que ver con la parte astral y bueno, tiene que ver con las emociones y bueno, la parte astral tiene que ver con el mundo de los sueños, con todo lo que nosotros cuando nos vamos a dormir y nos dormimos, o sea, a la hora en cualquier momento, a la noche, una siesta, y la persona está en ese mundo astral, que es esa esfera de Hod, y que son el reflejo de las emociones de la persona. Que generalmente en esa esfera tiene su parte, digamos, para que se entienda, inferior, porque las emociones que tenemos nosotros generalmente son vibraciones muy inferiores, que no alcanzan a entrar a la esfera de Hod, entran en niveles inferiores. Por ahí la esfera de Hod sería la esfera de un maestro. Un maestro tiene emociones de ángel, para que se entienda. Esa esfera tiene vibración de un ángel. Entonces, si nosotros tuviéramos ese nivel, podríamos acceder a esa esfera, a una realidad totalmente distinta a la que conocemos. Exactamente. Y bueno, tenemos a Yesod, que es el fundamento. ¿Por qué? Porque es el fundamento, porque es donde está. Si nosotros lo vemos acá es porque vemos este triángulo, pero si lo vemos, es el puente entre el cuerpo físico y la parte vital. Es el centro de gravedad, como dice ahí, inferior, es el fondo vital, el cuerpo vital. La parte que comúnmente se denomina el aura, el campo bioelectromagnético que toda persona viva, o todo ser vivo, tiene. Entonces, el Yesod es el asiento, si lo vemos en una persona, en un cuerpo humano, serían los órganos sexuales.
porque es ahí donde gravita esa fuerza. La energía vital. Exacto. La vitalidad de la persona radica ahí, en esa parte específicamente. Bien, Y- la siguiente sí. imagen, si querés, pasamos. Sí, Digamos, está lo que es la materia. y ahí ya llegaríamos al 10º sefirote, que es Malkut, que es el reino. Se dice que porque es el reino, porque es el puente entre las regiones inferiores, porque no es el último. Debajo de Malkut hay varios círculos Sí, más. sí. Los famosos círculos dantescos, podríamos decir. Exacto. La cábala le dice los cliff. Los clifos, sí. Ujú. Entonces, que serían uno dice los círculos dantescos, los círculos, los mundos infiernos, los mundos Sí. sumergidos. Entonces, eso debajo de Malkut. Pero Malkut es esta tercera dimensión. Acá, como bien dice la placa, dice el universo físico de carne y hueso y leyes mecanicistas. Y es un receptáculo pasivo, brutal, de autoanulación que cristaliza y acumula toda la luz de las esferas superiores, representa la base material y se asocia a los pies. Entonces, y toda esta dimensión es el receptáculo de todas esas esferas, de esos atributos, de esos puntos que estuvimos hablando, y que nosotros, que somos ese receptáculo, porque es este cuerpo físico, somos los que tenemos la capacidad de desarrollar esas emanaciones divinas o sumergirnos en esos reinos o dimensiones inferiores de la naturaleza. Sí, sí. Que generalmente gravitamos más para abajo que para arriba, pero sí, digamos que las vibraciones que emitimos están más asociadas a los clifos que a los ciferóticos. Exacto. Y bueno, y al lado, que acá hay una división, dice el Dat, le pusieron número 11, pero en realidad es el sefirote, la esfera oculta. Ujú. El Dat, o sea, la sefira, lo que dice acá es invisible, situada en el abismo entre el triángulo divino y el triángulo ético, y es el conocimiento puro y la conciencia oculta. Actúa como el puente que permite a la mente humana cruzar el abismo de lo incognoscible. En realidad se activa Dat cuando la persona empieza con el conocimiento Oculto. tántrico Ujú. y el conocimiento de la transmutación de esas energías. Sí, por supuesto. Recién cuando ahí, por eso es oculto. Cuando Sí, sí, la sí. persona encuentra En realidad, para acceder a este Sefira y recorrer estos caminos, está el secreto de la transmutación de la energía para poder acceder. Es la llave de entrada. Sin eso, no se puede acceder a estos niveles de realidad. Por eso es como una analogía entre Malkut y Dat, porque esa misma energía es producida por el cuerpo físico. Sí. Que es una energía que el cuerpo puede producir, pero el común del hombre no sabe cómo hacerlo. Los místicos, y dentro del esoterismo sí se conoce la manera de producir esa energía y acceder a otros niveles de conciencia. Porque por más que meditemos, por más pensamiento bonito que tengamos, por mejor música bonita que pongamos, no podemos acceder a esos niveles sin manejar esa fuerza que es la transmutación. Así es, por eso es una esfera oculta y por eso está latente en todo ser humano, está esperando, podemos decir, a que alguna persona encuentre esas técnicas Sí. y las ponga en práctica para despertar eso latente. Sí, en la transmutación se encuentra todo el conocimiento oculto de la alquimia y el misticismo. Sin eso no se puede acceder a nada, digamos. Así que investiguen. Claro, ahí vemos todo cómo están unidas esas diferentes, como la cábala, la alquimia y demás ciencias que enseñan la parte esotérica de esto que estamos hablando. Sí. Pero como siempre decimos acá, le damos la punta del ovillo en el programa. Continuamos, si querés, por una cuestión de tiempo. ¿Cuánto nos está quedando, Gonzalo? Nos quedan unos 10 minutitos más o menos. Bueno, la siguiente nos habla la matriz de las 10 emanaciones y nos habla de cada uno, cómo se denomina, como Sefira, el nombre en hebreo. Sí, es una relación de las 10 capas, de las 10 dimensiones, que existe con relación al hombre y bueno, y al nombre que se le fue dando en diferentes Claro. ideas, culturas.
como un resumen de lo que vimos. Sí. Exacto. Entonces tenemos Keter, que es la corona, que significa corona. El atributo es la voluntad pura, el punto cero, el pilar es central y el triángulo es divino. La ubicación es en el cráneo, específicamente en la glándula pineal. Que sería, digamos, el árbol sefirótico interno, que le hablamos de la anatomía oculta. Y después, bueno, tenemos Chokmah, que es la sabiduría, la intuición, que es el segundo logos, tiene que ver con el pilar derecho, con la parte divina, con el triángulo divino, con el hemisferio derecho. Este aspecto tiene que ver con lo que es el Cristo. El primero era con el Padre, y después tenemos el tercero, que tiene que ver con el Espíritu Santo, o Binah, que tiene que ver con el entendimiento, que tiene que ver con la razón, que es el tercer logos, que tiene que ver con el pilar izquierdo, con el triángulo divino y el hemisferio izquierdo. Bueno, y así cada sefira tiene una virtud, una cualidad que el hombre debería desarrollar para ir despertando en esos niveles de conciencia. Claro. Esto es más profundo, pero uno trata de explicarlo en la forma más sencilla posible. Claro. Que Esto es una clase completa, este árbol. Claro, que en realidad tiene que ver hasta con los 10 mandamientos. Cada sefira es un mandamiento que se entregó, conocido. Recordemos que los 10 mandamientos no son cristianos, primero. Que por ahí uno lo toma como cristiano, pero no son cristianos. Jesús dio 2 mandamientos nada más, pero no los 10. Claro. ¿Querés continuar con la siguiente imagen? Sí. Después en la siguiente tenemos que dice Adán Kadmon, el hombre primordial. Sí. Que esto es un gran misterio místico que la gente no conoce. Exacto. El macrocosmos cósmico reflejado en la arquitectura del microcosmos humano. Se dice que este árbol, que está acá dibujado, que lo vimos durante toda hemos estado hablando, es el árbol que tiene relación con Adán Kadmon. Es el hombre no tiene, o sea, cuando nosotros hablamos de Adán, nos viene a la memoria, a la cabeza, que es Adán y Eva, pero en realidad el Adán que estamos acá hablando en esta placa es del Adán ese de primordial, de ese hombre primordial, ese hombre que estuvo antes de que de salida del Edén, porque si estuvo, digamos, un Adán antes de la caída y otro Adán después de la caída. Exacto. Entonces Adán Kadmon es antes, es el hombre primordial, por eso la relación de todos estos sefirotes es de ese hombre, por eso atrás hay dibujado el hombre de Vitruvio. Sí, es el hombre despierto, es el Jesús, el Cristo, es el Buda despierto. Es el árbol de Navidad que prendemos en la Navidad con las luces, porque las luces son los sefirotes prendidos, no son los clifos cuando están apagados, sino por eso los prendemos, por eso le ponemos luz al árbol, que es el árbol de la Cábala, por supuesto. Exacto. Y bueno, y ahí están todos los aspectos que hablamos anteriormente, que están despiertos, que están activos y que están emanando, como decíamos al principio, ese sefirote está emanando luz, está emanando la virtud que le pertenece. No está dormido. Sí, está totalmente despierto, es un Cristo en sí mismo, un maestro. Un maestro. Y cada maestro en diferente época, digamos que fue despertando estas cualidades en diferentes intensidades. Exactamente. Y entonces ahí fue convirtiéndose en maestro porque llegó a esas alturas. Sí, de este gran edificio, este gran camino interno que debemos recorrer. Quiero recordar que las cartas del tarot surgen de acá, las 22 arcanos mayores son los senderos de este árbol, porque hoy hay tarot para cualquier cosa, pero en realidad el tarot original es el egipcio que se utiliza, son cosas más secretas, pero surge de acá, las 22 senderos. Claro, porque todo este conocimiento en Egipto, en diferentes lugares como Mesopotamia, como estuvimos hablando, fue un intercambio cultural de diferentes culturas que aprendieron y que transmitían, y cada una se especializaba, vamos a decir, en un aspecto. Sí. La Cábala contiene a todas. Egipto tenía tenía recuerdos históricos de 10.000 años para atrás de la época que ellos estaban. O sea, una cultura que tenía 10.000 años de historia
que se la dio a conocer a pocos en ese momento y de ahí surgió la historia de la Atlántida, que después conoció Platón. Pero eso eran registros de 10.000 años. Así que esto estaba dentro de esos registros. Claro. Y por ahí fueron, o sea, compartido con todos los que llegaban a esos lugares. Claro, que estaban preparados. En realidad, a los templos, en Egipto, no entraba, yo no podía estar caminando por ahí como ser alguien del pueblo y me invitaban al templo, ¿no? Las personas que entraban eran súper seleccionadas, eran personas muy especiales y pasaban por procesos especiales para poder acceder a niveles de conocimiento. Los sacerdotes en esa época eran hacedores de dotes, o sea, hacedor de dotes que tenían despiertas ciertas facultades. Tenían esos dotes, de ahí viene la palabra, pero no era cualquier persona vulgar, digamos, del pueblo. Así es. Bueno, y podemos seguir a la siguiente. Sí, seguimos con la siguiente, que es una de las últimas. Bueno, y acá viene la dualidad del Edén y los matrices de la evolución. Entonces tenemos por un lado, bueno, en el Edén se le dice que estaba Adán y Eva y que tenían dos árboles en ese jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el árbol de la vida está asociado, bueno, que es este árbol sefirótico, este árbol de la emanación divina. Entonces está asociado al ser, a la sabiduría, al amor, al infinito. Y bueno, y tiene la ubicación, como está acá en la imagen, está ahí en esas 33 vértebras de esa columna. Una relación muy importante con esa columna espinal, y ese es el camino, el ascenso gradual de esa conciencia desde el coxis al cerebro. Sí, a medida que va despertando esas luces interiores, digamos, va despertando esas cualidades, o sea, se va ascendiendo una energía especial que se llama el Kundalini por esas vértebras. Esto es algo que existe en realidad. Es una energía electromagnética que el cuerpo puede generar y que los grandes maestros conocían. Y que bueno, el que despierta ese árbol de la vida, despierta ese Kundalini y pone en actividades esas diferentes esferas de la conciencia. Y ahí está el secreto de la transmutación, porque solamente puede despertar esa energía electromagnética la transmutación. Exacto. Y por eso ahí la sombra fatal dice el yo, el ego, y su erradicación permite la realización del ser completo. Sí, por eso generalmente el hombre no despierta, o sea, si no despertaríamos fácilmente, no despierta la conciencia, no se desarrolla. Y cada día estamos peor como humanidad porque esa energía está dormida, está apagada. Claro. Y el ego no deja ni que se despierte, ni que se despierte. El ego va a tratar, como pasó con Buda, a evitar que se despierte esa energía. Y Buda peleó hasta que la pudo desarrollar y elevó la víbora sobre su cabeza, que es el Kundalini. Kundalini, Uh-huh. exacto. Simbólicamente representada por la serpiente, como aparecen los egipcios en todos lados. Claro. Por eso siempre es un símbolo de una serpiente. Sí. El árbol, bueno, a la derecha, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es su asociación es la sabiduría adquirida. Y bueno, no sería tanto ese intelecto como, por ahí va a decir, la mente, sino es como sabiduría. O sea, una cosa es la parte intelectual adquirida, uno lee un libro, adquiere un conocimiento, y otra cosa es la sabiduría, que sería el cómo llevo esa información mental al hecho, cómo lo hago en mi vida, cómo lo manejo en mi vida. Bueno, y entonces la ubicación de ese árbol es los órganos generadores, que es Yesod, que habíamos hablado en un principio, y bueno, el camino al dominio de la fuerza, de esa misma fuerza, que a través de la alquimia, de la transformación, de la transmutación de esa energía. Bueno, y la sombra es la fornicación, que es la pérdida de esa energía. De esa energía vital que, bueno, los alquimistas decían que había que cuidarla. Exacto. Uh-huh. Entonces, la dualidad del Edén, los dos árboles del Edén son estos. El árbol de la vida, que es la misma vida que se va forjando cada persona por el desarrollo de esa energía que está ahí en su columna espinal, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, sí, que es a través del conocimiento. Esto parece muy confuso para los que no conocen mucho, pero bueno, tiene una profundidad de lo que está hablando Jonathan
sobre alquimia, sobre misticismo, muy, muy fina, y que bueno, los invitamos que investiguen estas cosas, que es importante. Acá damos el hilo de la búsqueda para que cada uno indague más. ¿Querés pasar a la siguiente imagen? Podemos pasar, sí. Y ahí tenemos dice emanación y retorno, el ciclo de la conciencia. Entonces, nosotros vemos ese árbol y nuestra conciencia, nuestra esencia interior descendió de todas esas esferas, desde Keter hasta Malkut, que es la tercera dimensión, y fue desdoblándose y fue pasando de dimensión en dimensión, de esfera en esfera. ¿Para qué? Como dice ahí, del descenso de la emanación. Llegó acá la manifestación de esta tercera dimensión y uno dice, ¿para qué? Porque es para comprender, para desarrollar conciencia de todas y cada una de esas dimensiones de la naturaleza y, como dice, se ve en la imagen, volver en un ascenso, una evolución o una revolución de la conciencia y llegar allá a esas alturas de donde salimos algún día con conciencia. Claro, que esto no es automático, sino esto se debe autodesarrollar, la persona debe acceder a ciertos conocimientos para empezar esta escalera, a caminar esta escalera, que son conocimientos de la alquimia, del misticismo muy, muy secretos, que se han ocultado durante años, que hoy, bueno, en gran parte han salido a la luz a través de diferentes maestros que han entregado en las últimas décadas o siglos a la humanidad. Así es. Por eso acá a la derecha dice una escalera de 125 niveles espirituales. Sí. ¿Por qué? Porque en el Zohar dice que... Habla de la escalera, sí. La escalera de los 125 niveles. Entonces, mediante los cuales la conciencia humana transmuta la materia y vence el ego y retorna conscientemente a su origen. Claro, entonces, es todo el proceso que hicieron los grandes maestros. Por eso Jesús, cuando murió a los 33 años, en realidad no murió, no lo mataron a los 33 años biológicos, sino el que logró terminar el proceso el Kundalini terminó de alcanzar la vértebra número 33, el nivel de los masones número 33, bueno, que es, como decíamos, la suma de todo esto, y se coronó arriba del todo y se convirtió en el Cristo. Claro, es toda alquimia, todo alquímico, no pasó ese evento físicamente a los 33 años. Exacto, que todo simbólico y llegó a lo máximo que pueda llegar a una persona, porque logró ese camino que se está mostrando acá, esa escalera, ese ascenso a esas dimensiones superiores. Claro, y él tenía la capacidad de poder venir acá físicamente cuando quisiera entrar, salir de esas esferas. Nosotros estamos acá, digamos, emanados con una partícula de luz adentro que tenemos que desarrollar para volver a despertar esas luces, esos sefiróticos, activarlos. Por eso en Navidad, bueno, prendemos el árbol, festejamos la Navidad porque el Cristo se coronó, nació el Cristo adentro de ese ser. Exacto. Y así esto que estamos viendo es el mapa que nosotros tenemos. Sí. No, esto es fantástico. Si uno lo pudiera, las personas que por ahí no tienen conocimiento muy avanzado, pudieran comprender lo que hay acá, hasta la física cuántica, los científicos, la medicina, la psicología, podría comprender esto. Esto se evitarían un montón de problemas, se avanzaría mucho en la ciencia, encima en la astronomía, la física, para entender cómo está compuesta la energía, la materia, la conciencia, el ser. Porque acá está todo. Acá está absolutamente todo. Esto es el origen de todo y es donde nosotros tenemos que aprender a ponernos en contacto con estas emanaciones, como dice acá, para que nosotros podamos cada vez comprender más de este universo, de esta dimensión, de esta tercera dimensión, de la cuarta dimensión, la quinta, sexta, hasta llegar allá a la parte de que... Sí, pues la ciencia va muy enlentecida con todo esto. Recién ahora están aceptando que existe un cuerpo astral, están aceptando que existe un mundo de esos sueños, que es real, más allá del mundo físico. Han aceptado que la mente no está en el cuerpo, que es un mecanismo diferente, que el pensamiento no existe en el cerebro, que hay una parte pensante y otra parte que piensa. Y todo esto recién se está entendiendo ahora, pero esto se supo siempre.
todas las culturas antiguas lo tenían, a este conocimiento, Ujú. con diferente nombre, con diferente forma. Hoy lo estamos viendo del lado de la cábala, Claro, por supuesto. pero todas las culturas hablaron de lo mismo. Nosotros por eso podemos poner diferentes nombres y es el mismo mapa. Sí, sí, sí. Diferente cultura, lo podemos hablar y va siempre a apuntar hacia lo mismo, que debemos de llegar allá, a ese padre de donde salimos, consciente. Sí, ¿querés que cerremos con la última imagen que nos diste? Sí, sí, sí. Es una frase de Albert frase que- Piqué. Sí, dice, uno se llena de admiración al ver que una doctrina tan lógica sea tan absoluta, una teología tan resumida que se puede contar con los dedos, un infinito que puede entrar en la mano de un niño. Bueno, esto hace relación a que en los dedos de nuestras manos, que también son 10, Sí, y que toda esta doctrina, toda esta enseñanza, toda esta sabiduría, filosofía, está tan, o sea, los triángulos, los rectángulos, los demás aspectos, los 22 senderos, nos llevan a ver que es algo tan resumido y que enseña de lo que es el universo. sí, sí. Que nosotros podemos entender y lo podemos comprender de una forma más profunda, y tiene toda una relación lógica que lo podemos ver. Sí, sí, sí. Hoy se puede ver las 7 glándulas principales, los 7 chakras. Bueno, los 3 cerebros, que la ciencia recién está aceptando que tenemos hasta 3 cerebros. De a poco se está aceptando, se está reconociendo que el corazón funciona de forma solitaria, tiene una capacidad cerebral, que existen neuronas, el intestino, cosas que ya sabemos, por lo menos yo las conozco desde los 6 años de edad. Ya los alquimistas, los hinduistas lo conocían, pero hoy la ciencia recién lo está aceptando, la medicina oficialmente, que existe cosas inimaginables. Se está hablando de curar enfermedades mentales a través de lo que comemos. Bueno, y son cosas que nosotros hemos hablado y estudiado desde muy pequeños. Pero bueno, la ciencia es esto, la ciencia hace lo que puede y el conocimiento siempre estuvo. A eso los invitamos, que investiguen, que indaguen, que el conocimiento está. El problema es cómo se transmite y no confundirnos en el camino. Que, bueno, como dice acá la frase, que es algo que sea tan lógico, que sea tan absoluto. O sea, que esto que hablamos, que se puede ver y comprender que todo el universo, o sea, así de como nuestro pensamiento, que está ubicado en tal región, que nuestras emociones están en tal región, así también, como vos hablaste también de los chakras, también de todo está contenido en ese árbol. Sí, totalmente. Bueno. Entonces, al ser tan absoluto, es muy importante nosotros investigarlo. Sí, eso es lo que queremos invitar a la gente, que investigue. Jonathan, te damos las gracias por volver a participar del programa, nos has ayudado muchísimo con los contenidos, sos parte también del premio y todo lo que nos han dado reconocido acá en la ciudad a nivel nacional. Y bueno, te invitamos para continuar en otros programas con temas relacionados con el misticismo y la ciencia. Damos gracias nuevamente a todos nuestros seguidores. Nos pueden buscar por las redes sociales, por la página de Búnker, la página de redes sociales de Búnker y diferentes redes. Busquen El Ojo de Auro o mi nombre, pongan Maximiliano Castro y les va a aparecer en diferentes Spotify también estamos. Bueno, búsquennos. Nos esperamos en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá del viento.